porque era descomunal. Es que tú cuando dices, como yo dije en la cárcel de Carabanchel al cerrar, y una periodista me dice, pero usted, que a lo mejor le acusan ¿cómo se dice? De terrorista. ¿Cómo que? Yo estaba en una comuna con gente de ETA. Y pues no lo voy a decir ahí, eran amigos míos. Oiga, pero si es que es así, ¿no? Y me dijo, oiga, pero tenga usted cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor... Una periodista cuando pasó todo lo de la cárcel de Con lo de Carabanchel. Carabanchel, porque allí hablamos, había habido esto ya es de la cárcel, había habido un chico italiano, Ricardo Gualino, que publicó un libro sobre su estancia en la cárcel, y Ricardo Gualino, junto a Luis, estaban tirando octavillas en Getafe, llamando a la huelga en el año 64. Un guardia civil les siguió en la furgoneta que iban ellos, les siguió y les mandó parar, no se pararon, sacó la pistola y le pegó un tiro que le atravesó así. Ricardo Guarino. Y Ricardo Guarino, con lo de la cárcel estuvo, y nos dimos un abrazo, porque era de los de entonces, de los primeros, y vino aquí a ayudar a la revolución a España. Y a Ricardo le pegaron un tiro y además su... ¿Se había quedado desde la...? No, luego ya se fue. Luego. Luego ya se fue. Cuando salió de la cárcel, es que su abuelo era uno de los prohombres del petróleo. Ni más ni menos italianos. Vamos, era un jerarca del petróleo. Entonces, cuando estuve diciendo eso en la cárcel, que me dijeron, Víctor, digo, pues teníamos aquí, habían pegado este tiro a esto, habían fusilado a Julián Grimao, habían dado garrote vil a 2 anarquistas en agosto. ¿Y por qué dice usted que estuvo en una comuna? Digo, porque lo he estado. En Segovia, en un momento dado, eran más que nosotros. Entonces, a ti te llevan el primer sitio, ¿es a Segovia Carabanchel. o Carabanchel? Carabanchel. Carabanchel. Pero Carabanchel, es que Carabanchel, hay alguna laguna, pero Carabanchel siempre ha sido la cárcel provincial. A efectos, por ejemplo, yo antes con los tribunales militares no lo puedo, pero con el Tribunal de Orden Público, todos los juicios y todas las detenciones, todos los procesos tenían que venir a Carabanchel. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Orden Público salvo un expediente que les pedían 500 años en Valencia, no se trasladó nunca y siempre hacían los juicios aquí en Madrid. Y entonces todo el mundo teníamos que estar. Entonces a mí me metieron en Carabanchel, pues, bueno, pasé como las salesas, como todo Kiki, y luego pues fui a Carabanchel y en Carabanchel esos años ya fueron unos años de franco movimiento, la universidad en el año 64, yo conocí a Enrique Ximénez de Sandoval, a Andrés, que es profesor, no sé si es aquí o en la Complutense, varios que eran del Felipe, en el año 64. Luego estaban allí el expediente tan famoso de Sandoval en el que estaba Daniel Lacalle, y aquello fue pues una especie de bombazo, porque de entrar en la cárcel el hijo de un ministro y el hijo de un teniente general, que además era el presidente del Tribunal de Justicia Militar, al director se puso, me decía, aquí, ¿qué formamos? Primero estaba hecho un lío, porque claro, y es que no se cuenta, porque Daniel aprovechaba la circunstancia de comunicar con su madre, que es el director, para meternos propaganda. O sea que había que aprovechar todas las cosas. ¿Y este Daniel? Daniel Lacalle. ¿Daniel Lacalle? Lelut, no, Sousa, no me acuerdo. El segundo payado, no me acuerdo. Ese cayó en abril del 64. ¿Y ese era del PC? Ese ya del PC, y eso le acusaron porque el responsable de todo estuvo. Daniel el otro día me decía, pero si Daniel, digo, ¿cómo? Que Daniel, yo le he tenido en celda, hemos estado juntos en celda casi un año, porque su padre, según él decía, que prefería verle con los delitos de sangre que con los comunistas. Dice, pues yo soy comunista, papá, me quiero ir allí. Y le tuvo en los delitos de sangre en la 7ª año y pico. Y luego le trasladaron. Pero Daniel le tienen. Esa es la gente, de la generación del 56 de la universidad que Exacto. en el PC, ¿no? Que ya está ahí, claro. Como Javier Pradera, sí, Mujica. eso es quizás un antecedente más próximo, Tamames, Javier Pradera, todos eso un poco antes, pero esto ya son en el. Pero es que esta es la cosa de contraespionaje.
porque el que detienen como figura del expediente, que es José Sandoval Morís, José Sandoval Morís ha estado en la Unión Soviética muchos años, habla ruso como el asturiano, porque es asturiano, y ha sido coronel del ejército soviético. Ha luchado en la guerrilla en las trincheras alemanas, entre las trincheras alemanas, y tiene una historia que es tremenda. Entonces le acusan de estar al servicio de la KGB, porque viene de Rusia, le sustituye a los de 60 y... Bueno, a Julián le sustituyen unos, ¿cómo se llama el escritor? Ahora no me acuerdo. Semprún. Semprún, Julián y todo eso. Se va en esa época. Semprún, pero Semprún, no, Semprún es... En el 62 ya Semprún ya no está aquí. ¿Ya no está? Ya no está aquí. Porque yo hago un viaje en el 63, que hay un encuentro sobre el movimiento obrero, y ya a mí me hacen entrega Carrillo de una carta para entrar. La autobiografía, ¿no? De Federico Sánchez. Sí, hombre, claro, pero el conflicto es... No, es un tipo tremendo. Lo que pasa es que esas cosas de la sensibilidad, de cosas que tú dices, pues eso también pasan, pues yo qué sé, pero tampoco hay que asustarse tanto, pero él sale antes. Y entonces detienen a Julián, él ha salido... Es que ahora con motivo de lo del fallecimiento de Armando, han hecho un libro sobre Armando López Salinas y es un catedrático de arte, porque es muy conocido, y hace una especie, y yo lo he leído el otro día y digo, pero caramba, si esto es un dietario, pero dice, en tal época, tal. No, caramba, yo no lo sabía con tanta exactitud, y lo he leído el otro día. Y efectivamente, Semprún ya se ha marchado, Federico ya se ha marchado, a Julián la han fusilado, y aquí viene un asturiano que ha fallecido ya también, y viene después Sandoval a sustituir a Semprún. Sandoval es el que va a llevar todos los intelectuales y lo de los universitarios y los profesionales. Es, digámoslo así, el sustituto de Semprún es Sandoval. Y a Sandoval... ¿Y este hombre cae en el mismo momento que tú? Digamos. Un año antes. Un año antes. Y estás con él en la cárcel, digamos. No coincido, no, porque es que en ese momento hay, hasta ese año de la... A ver si me acuerdo ahora, que hay un estado de excepción, es que no se cabe en Carabanchel. No se cabe. Pero que no se cabe, es que está la tercera, la sexta, yo estoy en la sexta, la tercera, y abren la quinta. Es decir, y luego ya en el 73 aquello ya era... Pero oiga, pero ¿cómo tienen tanta gente en la cárcel? Pero bueno... ¿Y en Carabanchel con quién compartías entonces? Bueno, ¿Con Daniel? voy a ver si por un poco. En el 65 yo entro. Allí está Daniel, porque a Daniel no la han trasladado. Del expediente le han sacado a Daniel, le han trasladado de la séptima a la sexta, y yo coincido con Daniel. Y entonces, bueno, pues estoy un tiempo con Daniel. Daniel está... ¿Las celdas eran de 2? Depende, porque se veía muchos estaban en 3, pero normalmente eran de 2. En el periodo que estoy con Daniel. Sale Daniel y entra Enrique Ximénez de Sandoval, que su padre es el presidente del Tribunal de Justicia Militar de Valladolid. Enrique es asesor del Colegio de Arquitectos, es abogado. Y entonces, Enrique, con este Andrés, que tengo la tarjeta porque lo he visto en un acto por ahí el otro día, y está muy activo, bueno, es un hombre muy... Bueno, es el que nos enseña a nosotros historia en el patio de la Sexta, leyéndonos a Tuñón de Lara el siglo XIX, el siglo XX, y nos da clases de historia. Ahí hay una comuna en el 65 ya muy variada, porque hay un expediente de Valencia que es el de Timoteo Ruiz, que es un personaje, pero vamos, se tiró 16 años en la cárcel, estuvo en la guerrilla, le detuvieron la clandestinidad en Valencia. Hay que aprender de vuestra experiencia de la cárcel, nos lo han dicho muchas veces. Y solo empezamos a tener conflictos entre los propios presos cuando el atentado de Carrero. Que había un grupo muy amplio de ETA, los que habían intentado liberar en Pamplona o en Soria, no me acuerdo, a las mujeres y tal y cual,
Y entonces la dirección del PC, el Ejecutivo, hizo una declaración diciendo que era extraño que en la mismísima puerta de la embajada americana hubiera gente trabajando y no sé. Bueno, eso... Bueno, eso la verdad que se merece, ¿no? Porque es un tema de investigación nuestro. Eso, ¿Cómo se vive el atentado? ese, La ambigüedad de no, esa situación. allí se vivió con una confrontación, porque a mí el Chato, entre otros, me decía, tú eres el portavoz diplomático del PC y tú tienes que estar en las reuniones de estas, y unas reuniones tremendas. Pero vamos así, en ese año en Carabanchel estábamos pues más o menos toda esa gente. Pero luego empezaron a entrar, claro, entró Enrique ya en el 66, todo el expediente ese del frente del Felipe, que eran 3 o 4, aunque 2 los pusieron rápidamente en libertad, y se quedó Enrique, que estuvo 1 año y pico, y se quedó Andrés, que me parece. Y había Paco Pereña, puede ser, que era un estudiante que había venido de Salamanca aquí a seguir, y decía, joder, mira que he sido tonto. Yo que podía haber llegado a obispo en Salamanca, me vengo a este Madrid y lo primero que hago es meter la pata y meterme aquí y me detienen. A Paco Pereña, que yo creo que sí, yo creo que es profesor de algún sitio, no lo sé, porque yo... Es Paco Pereña. Paco Pereña. Es que los métodos que ha habido han sido tan duros como... Porque la situación... Porque claro, este Melque era el que revisaba todas las entradas de los comunistas en Burgos para ver las debilidades. Entonces, claro, tócate allí cuando estás y te pegan 2 tiros. Es que hay que tener... Entonces yo lo viví de una manera... Claro, yo en ese momento, pues una persona joven del movimiento obrero, pues iba a todos los sitios a donde me llevaban. Para explicar la huelga y eso, pues fíjate quién la podía explicar. Para decir que efectivamente, hombre, lo de las huelgas de los tranvías, lo del paro de los tranvías, todo eso pues ya lo habían demolido. Pero, hombre, algunos tiramos octavillas, ¿no? Hombre, no se paran los tranvías como en Barcelona, pero esa cosa que se dice, se hace lo que se puede. Pero entre el 63 y el 62 es que iba a los comités de universidad, a los comités de los otros. Yo como, no sé si como era un papagayo, pero que se me perdone, para explicar las condiciones de trabajo y cómo hacíamos la huelga. Y la desconfianza de militantes obreros. Es que es toda una cosa más... ¿Por qué? Porque es que había habido paros. Pues claro que había habido paros. En Getafe había habido paros en los años 40 y tantos. En casa, en otros sitios. Pero huelga, pues, y claro, era en Madrid, que es siempre en Madrid, no era Asturias, no era el País Vasco, era en Madrid. Y aquí estaba esto como más, como ejerciendo la bota más.